Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de un libro de terror gótico llamado El monje de Matthew G. Lewis. Esta novela es considerada una de las grandes obras de este género que inspiró a un montón de escritores posteriores que también hicieron grandes clásicos del terror. Esta edición en particular tiene 500 páginas y miren nada más qué edición más bonita. Por supuesto es de Valdemar, nunca nos decepciona. Y me encanta la ilustración, que es una pintura de Goya. Pero bueno, primero que todo, ¿de qué trata esta historia? El libro nos ubica en España, en Madrid, en donde tenemos justamente un monje, el cual es muy respetado y muy querido por todo el mundo, porque es la viva imagen de la persona correcta, de la persona buena, justa, con temor de Dios, inteligente, elocuente, el ser indicado que Dios puso en la tierra para comunicar su palabra y ser un ejemplo de bondad y de castidad. Este señor tan bueno y tan religioso va a ver su vida cambiar un poco cuando conozca a una mujer que ingresa de forma ingeniosa en su vida. Una mujer que va a hacer que este monje, llamado Ambrosio por cierto, se vea expuesto a la tentación como nunca antes lo había experimentado. Y no solo eso, sino que cada vez más va a irlo acercando a cosas más oscuras. Y dejémoslo por acá. Antes que nada hay que tener muy claro cuándo fue publicado este libro. Esta obra se publicó en 1796, es decir, hace muchísimo tiempo. Hay que ser conscientes del contexto de ese entonces. Teníamos a la iglesia, ¿verdad?, que era como la mayor autoridad en esa parte del mundo. Teníamos todavía la Inquisición, además, por lo que seguían siendo tiempos en los que era peligroso sugerir tan siquiera la posibilidad de que al rato y todas estas cosas católicas, cristianas, son nada más una creencia y que podría ser que no haya una vida eterna o algo así. Ya mucho menos dar la impresión de tener alguna especie de conocimiento o de vínculo con artes oscuras y con cosas demoníacas. Para hacernos una idea, este libro, como les digo, se publicó en 1796, mientras que Edgar Allan Poe nace hasta 1809. O sea, ni siquiera había nacido Poe, que su época de escritura fue como la parte más sobresaliente del terror gótico, y en ese entonces ni siquiera había nacido ese señor. Así que ubiquémonos en el espacio-tiempo del que hablamos. Ahora sí, hablemos de lo que me gustó. Este libro, debo serles muy sincero, y por eso les comentaba un poco todo este asunto de la época y el contexto. Pensé de todo corazón que este libro iba a ser aburrido, que iba a ser de esos que simplemente se recomiendan porque fueron la inspiración a otros que vinieron después, pero que el libro en sí era denso, aburrido, nada más un requisito para entender mejor otros que vienen, como sí es el caso de algunas otras obras que ya leyéndolas actualmente pierden mucho del encanto que tenían, ya habiendo nosotros experimentado otras obras que ya toman esa como referencia, pero la llevan a otro nivel, y que aún poniéndonos en contexto de cuando se publicó no es amena de leer en la actualidad. Pensé que este libro iba a ser un poco eso, que iba a tener si acaso vagas insinuaciones de fantasmas, de apariciones, uno que otro calabocillo ahí con su estética gótica, pero nada más lejos de la realidad. Esta novela es una obra revolucionaria, así lo digo. Es un libro que me sorprendió gratamente demasiado, que aún para los estándares actuales del terror es un libro que impacta, es un libro que aterra y que eriza la piel. Ya no quiero ni pensar lo que ocurrió en su momento cuando se publicó, que sí investigué un poco, que de hecho aquí mismo se explica parte de eso, que causó controversia, que se le acusó al autor de un montón de cosas, que se publicaron luego versiones modificadas que suavizaban un poco el contenido. Pero voy a detallar un poco más por qué digo esto. El libro primero tiene dos tramas paralelas principales, que es una la del monje Ambrosio y otra la de varias personas que se ven mezcladas ahí en una especie de romance muy de la época, en donde se ven temas como proposiciones y cartas, y que las familias no están de acuerdo, y que luego sí, y que luego hay conflictos ahí por medio. Estas tramas se derivan de una escena al principio del libro en la que están ahí tanto la trama del padre Ambrosio como esta otra,
y luego cada una toma su rumbo, pero que después se comienzan a entrelazar y al final terminan convergiendo de una forma magistral que le da una gran consistencia al libro y todo se siente necesario. Y vemos que una trama no pudo haber existido sin la otra. Así que se ve un gran dominio del autor por intercalar estas tramas, esos personajes e ir avanzando de forma paralela. Que por cierto, a todo esto hay que sumarle el hecho de que el autor lo escribió muy joven. Este libro, no recuerdo si eran 19 años los que tenía entonces, pero andaba por ahí. Y la obra que escribió es una obra maestra, y lo digo sin miedo. Porque ahora, pasando a la parte de qué cosas vemos en este libro, tenemos que hay elementos asociados a espectros, por supuesto, a invocaciones, que como les digo, recuerden la época y recuerden lo que podría pasar si de repente se intuía algún tipo de conocimiento, conexión prohibida por la iglesia. Tenemos rituales, tenemos grabados satánicos, tenemos escenas bastante gráficas y siniestras que, como les digo, aún para estándares actuales hay pasajes que son muy fuertes. Y todo esto de la parte sobrenatural es algo espectacular, que está muy bien integrado en el libro. Pero donde más brilla, ¿vieron eso? Dije donde más brilla, hice así y brilló la portada por un momento y no fue intencional. Wow. Es en cómo plasma la podredumbre moral de los personajes y cómo esto conlleva luego a una crítica muy feroz a la hipocresía en la religión. Creo que Matthew Lewis es muy valiente con esta crítica que hace. Además es bastante directa, bastante evidente. Inclusive explícitamente hay personajes que comentan cómo hay mandatos de la iglesia que deben ser reformados, porque son absurdos, porque llevan consigo un nivel de castigo, un nivel de hipocresía ridículo. Me sorprendió también el humor de este libro, porque no solo la parte terrorífica, sino también hay humor. Y es de mi tipo de humor, porque muchas veces critica a la religión de forma muy graciosa. Por ejemplo, tenemos que en cierto punto del libro han pasado cosas muy graves, pecados, crímenes bastante graves, y de repente vemos a una señora que está ahí preocupadísima porque comió carne un día que no podía comer carne. El libro no se me hizo tampoco pesado en ningún momento. Estas 500 páginas las leí en pocos días. Sinceramente, este libro lo comencé pensando que iba a leerlo quizá en un mes, porque he tenido unos días muy ocupados, y de repente me di cuenta que había leído 100 páginas, 200, 300 y leí ya el libro. Ahora sí, con respecto a lo que no me gustó, pues no hay nada, porque este libro me parece una obra maravillosa, grandiosa, una obra maestra que entra directita a mi top 10 de libros favoritos de terror, que de hecho este año está siendo uno de los mejores años en cuanto a lecturas de terror que he tenido. No todas las he reseñado, de hecho la mayoría no he reseñado, porque he leído en este momento, no sé cuándo decir este video, pero lo estoy grabando a principios de abril, y he leído 13 libros de terror que sin duda llegaron a alterar completamente mi top previo que ya tenía de libros de terror. Entonces, en octubre voy a hacer una actualización de esa lista porque ha cambiado bastante. De hecho, en octubre, todo el mes voy a subir contenido exclusivamente de terror, para que lo esperen. Muy bien, ustedes cuéntenme si leyeron este libro, no lo leyeron, les gustó, no les gustó, por qué. Y muchas gracias a toda la gente que apoya este canal, que deja su buen like, que comenta, comparte, y también a los miembros del canal que me ayudan económicamente a comprar, por ejemplo, este pollo asado de Lego. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana con otro video. Hasta pronto.